Y momento de pasar a conversar con nuestra primera invitada del día. Hoy abordamos el nuevo acuerdo migratorio de la Unión Europea, un pacto alcanzado la semana pasada por los ministros de Interior del bloque comunitario. La renovación del marco legal implicaría cuotas de distribución de los demandantes de asilo establecidas en función del PIB y de la población de cada país europeo. Y en caso de incumplimiento de estas cuotas, los estados deberán pagar una multa de 20.000 euros por persona no recibida. Además, el acuerdo facilita también las expulsiones hacia terceros países, aunque estos no sean el territorio de origen de la persona deportada. Conectamos ahora con Ruth Ferrero. Ella es docente de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Además, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales. Ruth, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Le agradezco mucho que esté aquí ayudándonos a entender esta cuestión que miramos desde América Latina. Por eso le pregunto y le pido una breve síntesis sobre en qué supone un cambio este nuevo pacto de política migratoria respecto a lo que había vigente hasta ahora. Bueno, realmente no hay cambios sustantivos en esta primer avance, ¿no? Y de puesta en marcha del Pacto de Migración y Asilo de hace un par de años. Lo que sí que se ha conseguido llegar es a esa cuota de solidaridad que se llama cuota de solidaridad obligatoria pero flexible, es decir, en el que los Estados miembros se corresponsabilicen en la acogida de las personas que lleguen al territorio de la Unión Europea y que pueden elegir bien pagar por no acogerlas o acogerlas y dotar a sus servicios de integración y primera acogida a esas personas. En realidad, lo que estamos observando es la concreción de un punto que ya estaba previsto en el Pacto de Migración y Asilo. Lo que se hace es concretar efectivamente cuál va a ser el precio, entre comillas, por persona migrante que no vaya a ser acogida por alguno de los países en este marco. Claro, porque previamente con los acuerdos que se llamaron de Dublín por la ciudad donde se firmaron, el marco en la Unión Europea era que los países donde un demandante de asilo llegara por primera vez debía hacerse cargo de estas solicitudes, ¿no? Lo que, digamos, cargaba con mayor peso administrativo a los países fronterizos, sobre todo en las costas del Mediterráneo, como serían España, Italia o Grecia. ¿En qué cambia este marco, esta situación? Bueno, una cosa es el desarrollo del Pacto de Migración y Asilo y otra es la reforma de la SECA, que es precisamente la reforma del marco del asilo y de los acuerdos de Dublín. Yo creo que todavía no estamos en el punto de la reforma global y holística de las políticas de asilo en el marco de la Unión Europea, porque no hay una reforma normativa y legal, precisamente de eso, porque no hay acuerdo en el marco de los reglamentos de Dublín. Tendríamos que reformar esos reglamentos de Dublín y llevan bloqueados ya demasiados años, desde el año 2016 están bloqueados. Lo que sí que estamos viendo es esa propuesta de pacto de migración y asilo, que en realidad no es un pacto, porque es una propuesta de la Comisión, pero la Comisión lo vende a la opinión pública como un pacto entre Estados, en el cual está centrado fundamentalmente en el control y la gestión de las fronteras. No entra en otras cuestiones como podría ser la reforma legislativa del asilo, ¿no? De los reglamentos de Dublín, que es a lo que usted se refería. Lo que estamos viendo es cómo se están poniendo de acuerdo, cómo se quieren poner de acuerdo los distintos Estados miembros en poner en marcha esos principios de solidaridad, precisamente por lo que usted apuntaba, porque en momentos de crisis humanitarias como las que hemos vivido en el marco europeo en el año 2015-2016 o como se han vivido en otros lugares, como puede ser en la frontera, ¿no? Si nos salimos del continente, en la frontera norteamericana y mexicana. Bueno, pues en el caso de la Unión Europea, de lo que se trata es de compartir la gestión fronteriza y, por tanto, también las cargas de la gestión fronteriza. Y esto es algo que a muchos Estados miembros les cuesta entender. Les cuesta entender que las fronteras son comunes y precisamente
eso es parte del mercado único, ¿no? Claro. El control de las fronteras ha de ser compartido también. Les- Y esto genera problemas tanto para los países que están en la frontera exterior, como puede ser el caso España, porque no quiere, obviamente, que nadie venga a controlar sus fronteras, pero al mismo tiempo quiere que la solidaridad de la recepción se comparta con los países que están en el centro y el norte europeo, porque como vimos, ya digo, en el año 15-16, Grecia e Italia soportaron una importante presión sí. humanitaria por la cantidad de personas que estaban llegando en un corto periodo de tiempo, en las cuales la gestión del asilo no era posible hacerla de manera adecuada. Y Ruth, Ahora bien, sí me disculpe, que no tenemos mucho tiempo. Precisamente le quería pedir profundizar en algo que usted comentaba, y es en ese control de fronteras. Las fronteras del Mediterráneo de la Unión Europea son las más mortíferas del mundo. Le pregunto qué se hace para evitar esta mortalidad en las fronteras europeas. Bueno, buena pregunta. Pues no se hace demasiado realmente, porque los mecanismos, los instrumentos que ya existen en el marco de la Unión Europea que podrían evitar esas muertes son, por ejemplo, la concesión de asilos humanitarios en los lugares de origen, por ejemplo, ¿no? Sí. O conceder el asilo en embajadas y consulados de la Unión Europea. Bueno, pues básicamente no está permitido en el marco de la Unión. Por tanto, hasta que no pisan territorio europeo, estas personas no pueden ejercer ese derecho al asilo. Pero permítame que incida en una de las cuestiones que yo creo que son fundamentales y que es tan terrible en el caso de la Unión Europea. Lo que se ha negociado, lo que se ha aprobado en estos últimos días, esencialmente lo que plantea son expulsiones rápidas, y esto Eso. atenta directamente contra el derecho internacional humanitario y sobre todo contra el non-refoulement, que es decir, si tú tienes expulsiones rápidas, no te da tiempo a estudiar los dosieres de las personas que eventualmente puedan solicitar el asilo. Y lo que se ha acordado y lo esencial de lo que se ha acordado en estos últimos días es precisamente eso, acelerar los procedimientos de expulsión. Por un lado van a ir las personas procedentes de países a los que seguro que se les va a dar el asilo, o muy probablemente, como por ejemplo puede ser Siria, o como por ejemplo puede ser Ucrania, pero otros países, otras personas procedentes de otras nacionalidades, por el mero hecho de ser de otras nacionalidades, pueden ser devueltos de manera rápida no solamente a su país de origen, sino también a un tercer país. Sí, Ruth, exactamente. Y si no me equivoco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló estas prácticas en el caso, con un caso en España. Bueno, una cuestión muy, muy compleja. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entenderla aquí en France 24. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.